Muy bienvenidos sean a mi especial 10 suscriptores. Disfruten estos 5 creepypastas. Es verdad eso de que el internet no debe tomarse a broma, y Silvia lo sabe muy bien, pero empezaré desde el principio. El padre de Silvia murió unas semanas antes de que ella cumpliera los 16 años. Lo más reciente que quedaba de él era un móvil, que le había comprado a ella antes de morir, e iba a ser su regalo de cumpleaños. Silvia era una chica muy inteligente, con una larga melena de color negro y unos ojos marrones muy claros y preciosos. Un día ella estaba navegando por internet con su móvil nuevo y se le ocurrió revisar el historial del navegador, así porque sí. Fue pasando días con sus respectivos registros hasta que llegó a casi un mes antes de su cumpleaños, cosa que le extrañó, porque no esperaba que alguien hubiera usado su móvil antes que ella. En ese día encontró un enlace web muy extraño con muchas letras y números que parecían escritos aleatoriamente. La curiosidad la venció e hizo clic en el enlace. Al darle, apareció un aviso, que decía: ¿estás seguro de que quieres entrar? Pero Silvia no se lo pensó dos veces y le dio en aceptar. Todo parecía normal y corriente, aunque el diseño de la web era un poco soso. Silvia empezó a leer la página. Lo primero que digo es que no pienso cargar con ninguna responsabilidad, tus actos son cosa tuya. A diferencia del juego, las reglas son muy simples. Vas a tener que utilizar toda tu habilidad y don de búsqueda para encontrar tantas fichas como años tengas, el juego sabrá cuántas tienes que encontrar. Lo complicado viene ahora. Entre ficha y ficha tu móvil irá perdiendo la conexión a internet. Al final del texto, más grande y en negrita, ponía: no te quedes sin conexión. Más abajo había un enlace para empezar a jugar. Silvia sonrió divertida por lo serias que parecían aquellas palabras, y le dio al enlace para divertirse un rato. Al darle, la pantalla de su móvil se puso blanca y proyectó una luz tan intensa que la hizo cerrar los ojos. Al abrirlos, se encontró con que ya no estaba en la cama de su habitación, sino en una cama de hierro con sábanas viejas. Delante y detrás de ella había dos paredes bastante deterioradas. A su izquierda había varios barrotes que separaban la habitación de un oscuro pasillo. Finalmente, a su derecha, había un enorme agujero en la pared lo suficientemente grande como para pasar por él. Silvia se quedó helada al comprobar que aquello no era un sueño, que esa situación era real, que el juego era real. A los pocos segundos se recuperó y recordó las reglas del juego. Miró la pantalla de su móvil y vio 4 barras verdes sobre un fondo blanco ocupándolo entero. Tenía que darse prisa si quería salir de allí. Atravesó el agujero de la pared y miró a ambos lados. Se encontraba en un pasillo que daba a varias habitaciones similares entre ellas. Silvia echó a correr por el pasillo, doblando esquinas y encontrando más habitaciones. Estuvo así unos 5 minutos y volvió a mirar la pantalla de su móvil y comprobó horrorizada que solo quedaban 2 barras llenas. No pudo aguantar la presión y lo único que se le ocurrió fue sentarse en el suelo, enterrar la cara entre sus brazos y echarse a llorar. Pasaron otros 5 minutos y Silvia miró la pantalla de su móvil a tiempo para ver cómo se agotaba la última barra. En ese momento se escuchó un ruido al final del pasillo, un ruido como de cadenas, un ruido que se iba acercando. Ella cerró los ojos con fuerza y, cuando tenía el ruido al lado, los abrió para ver justo enfrente de ella unos ojos que reflejaban una locura desgarradora con solo imaginarla, pero que le resultaron familiares. 2 meses después, Pablo iba caminando por un largo pasillo que daba a varias habitaciones similares entre ellas. Su cara estaba surcada por gruesas lágrimas y solo podía pensar en su familia. En su hermana muerta hace 2 meses y su padre hace 3. En su madre a la que quería abrazar. En sus amigos, con los que quería jugar. De repente se escuchó un ruido al final del pasillo, un ruido que se fue acercando. Pablo miró la pantalla de su móvil y vio que ya no quedaban barras. Al mirar de nuevo al pasillo, vio a una criatura acercarse, una criatura horripilante, con la espalda encorvada, las manos esqueléticas, la cara ensangrentada, una sucia y grasienta melena negra y unos ojos que daban a entender que antes habían sido marrones, muy claros y preciosos. Lo que les contaré es una experiencia real que tuve a los 11 años de edad, hace ya 7 años. Hoy en día la verdad es que me cuesta discernir si fue una fantasía o si realmente lo que viví todos esos años fue real. Hace poco encontré el diario de vida que me acompañó en mi niñez, y recordé bastantes cosas. Desde que tengo memoria he vivido entre lo paranormal. La primera casa a la que llegué a los pocos días de vida tras el divorcio de mis padres tenía casos poltergeist.
Más tarde fui a vivir con mis abuelos a una gran casa rústica, en la cual sí que pasaban cosas extrañas todos los días. No recuerdo bien, pero según mi hermano y mi prima cada medianoche salía corriendo de mi habitación porque una muñeca quería matarme con un cuchillo, supongo que eso gatilló mi fobia a las muñecas. Aún no olvido el día en que al cambiar por el piso de la sala de estar encontramos las osamentas de un bebé. Cuando me fui de allí a otra ciudad a vivir con mi hermano y mi madre, las cosas fueron peores. Nuevamente una casa tan grande como antigua, pero con un buen historial de muertes. Tenía alrededor de 8 años y comencé a escribir un diario de vida para registrar las cosas extrañas que me sucedían, desde ver a personas detrás de mí en los espejos hasta ver muñecas abrir solas los ojos. Tal era el miedo que le teníamos a la casa, que mi mamá decidió que era hora de una casa nueva, pero en todo sentido de la palabra. Estaba emocionada por ya no tener que sentir miedo en mi propia casa. Sin embargo, eso no sería tan fácil. No recuerdo mucho de esa época, y no sé por qué no logro recordar todo como debiera, pues cosas como esas no se olvidan. Ahora es cuando el título tiene sentido. Primero fueron ruidos extraños, después cosas pequeñas moviéndose. Pero aquello no era gran cosa comparado con lo que había vivido toda mi vida, así que para mí ya era normal. Me comenzó a parecer extraño cuando me sentí observada en todo momento. Un día miré la oscuridad y me pareció ver un largo y delgado brazo de alguien sentado en la mesa del comedor. Empecé a usar el diario otra vez. Escribí en varias ocasiones cómo sentía que una presencia masculina estaba conmigo, que no me daba miedo pero que me hacía sentir extraña, aunque a veces sentía que me protegía. Una noche mientras dormía desperté de la nada, sentía que hacía frío. Al mirar a techo vi algo deforme mirándome, era un verdadero monstruo con garras y una lengua larga, totalmente negro y robusto. Era como si me mirara con odio. Mi única reacción fue taparme con el cobertor y no quitarlo hasta una hora después cuando ya no lo vi, y me sentí protegida por algo en la habitación. Estaba segura de que mi amigo lo había ahuyentado, según me leí. Ahora solo recuerdo al monstruo. La última vez que lo sentí fue también el último día en que lo vi, o mejor dicho, en que se dejó ver. Miraba televisión acostada en el sillón y de pronto me sentí triste, junto con un impulso enorme de revisar mi habitación. Allí, en la esquina, se encontraba un hombre tan alto que tenía que encorvarse, demasiado delgado, usando un sombrero de copa. Vi que tenía cabello negro y vestía con ropa formal. Sin duda lo que más me llamó la atención era el que tuviera la piel literalmente blanca, que no tuviera rostro, y el hecho de que sus brazos fueran tan largos. Estaba de perfil mirando hacia la muralla. Sentí miedo, pero no pavor, y no me sentí amenazada. Me vino a la mente que se estaba despidiendo, y estaba segura de que evitaba mi mirada, que por tener que irse él estaba triste. Solo logro recordar ese momento. Según mi diario no lo volví a ver, siento pena por ello, y más aún porque desde ese día le empecé a decir amigo e hice un dibujo de él y los fantasmas que había visto en las otras casas. Cuando la leyenda de Slenderman llegó a mis oídos y tras ver unas imágenes, recordé ese suceso, pensando que era un amigo imaginario, pero al leerlo en mi diario y ya no estoy segura. Ahora cada vez que veo un artículo sobre él un escalofrío me recorre la espalda, junto con un poco de miedo. Tengo la sensación de que hay algo que no logro recordar, pero no sé qué es exactamente, y al pensar en mi amigo viene a mí un sentimiento de desconfianza. ¿Qué habrá pasado realmente? Ya no siento cosas raras, pero al encontrar el diario me sentí muy extraña. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes? Algo le raspaba la garganta ya sumamente irritada, se incorporó y tosió con tanta fuerza que la flema acumulada disparó contra la palma de su mano. Tomó los pañuelos descartables y se limpió. Tenía la cabeza hirviendo como una caldera y la mucosidad le caía como pequeñas cascadas por la faringe, produciéndole una sensación de repulsión. Llamó a su madre pero su voz estaba bastante congestionada, como si estuviera entre paredes acolchonadas. Mami, mamá. Pronunció débilmente. Mamá. Gritó con la garganta tan averiada que le escocía con tan solo tragar agua. La madre apareció unos minutos después, llevaba puesta una bata rosa que le caía sobre unas pomposas pantuflas. ¿Qué pasó? ¿Te subió la fiebre? Dijo con un gesto de preocupación en su rostro y colocó su mano en la frente del niño. ¿Estás volando en fiebre? Espérame que te doy el remedio, dijo y se fue rápidamente por el pasillo. Una mueca figuró en su rostro, como si su madre hubiese pronunciado una blasfemia. Los remedios eran lo peor en el universo para él tanto como para cualquier niño.
Prefería que su cabeza se fundiese a los 40 grados que padecía antes de que tragarse a la fuerza esa porquería. Este es el nuevo que me recetó hoy el médico, dijo, entrando en la habitación. Sostenía en su mano una botellita cuyo contenido era un líquido rojizo. Tomó una cuchara y vertió el remedio. El muchacho hizo otra mueca de disgusto. Es de frutilla, te va a gustar, dijo la madre. Sí, claro, frutilla, eso tiene gusto a cualquier otra cosa que a frutilla, dijo sacando la lengua. Si te quieres recuperar y volver al club debes hacerle caso al doctor, replicó ella. ¡Cuaj! Se quejó. La madre sonrió y le acercó la cuchara a los labios. Al principio su hijo se resistió, pero finalmente lo tragó casi dando arcadas. Duerme bien, mi hijo, susurró la madre acariciándole la mejilla. Luego salió por la puerta con el sonido acolchado de sus pantuflas. Ya estaba cansado de enfermarse cada semana, la fiebre reiterativa como la había llamado originalmente el doctor estaba agotando su paciencia, nunca podía ir a jugar sus campeonatos de fútbol por causa de la estúpida fiebre. No podía llevar una vida normal desde que tenía uso de razón, hasta tenía vagos recuerdos de presentar fuertes dolores de cabeza a los 5 años cuando iba al jardín, y su madre debía retirarlo casi desmayado. Jamás había tenido padre, lo había abandonado desde que era un bebé, solo vivía con su madre en aquella casona con miles de habitaciones oscuras, las cuales la mayoría no conocía pues casi todo el tiempo se la pasaba en su cuarto encerrado bebiendo remedios y leyendo libros, pues el doctor le había aconsejado a su madre que no viera televisión ya que el brillo de la pantalla aumentaba la jaqueca. También su cuarto únicamente se debía alumbrar con bombillas que emitían luz verde, de otra forma la luz normal dañaba su visión. Ya era suficiente. No lo toleraría más. Acabaría con su desgraciada vida de una vez por todas. Aunque tuviera que vivir con esas fuertes jaquecas durante toda su vida lo haría con tal de no beber más esos remedios desagradables y afrontaría cada día como una persona normal. Se levantó de un salto de la cama sudando a mares y salió al oscuro pasillo de la casa. Caminó vacilante procurando no despertar a su madre. Bajó las escaleras y llegó a la cocina, miró el reloj, las 2:30, en una hora más sería la segunda dosis de su remedio. Debía evitarlo, no lo soportaría más. Comenzó por revisar las alacenas, hizo a un lado latas y mercadería pero no encontró el frasquito con líquido rojizo en su interior. Se fijó en la heladera pero no encontró nada, abrió muebles, más cajones y más alacenas y nada. Frustrado anduvo en puntillas hacia la sala de estar y se quedó allí parado, pensando dónde guardaría su mamá el simple remedio y por qué motivo lo tendría tan bien guardado. Caminó hacia el cuarto de su madre y penetró con la mirada cada esquina detenidamente. Tardó como media hora en revisar cada cajón de su armario y los bolsillos de abrigos, también se fijó en la mesa de luz y hasta debajo de la cama y nada. Ahora sí su paciencia estaba colmada. Rechinó los dientes y caminó con furia aunque sin hacer ruido. ¿Dónde más? ¿Dónde podía fijarse? El baño, ahí debía estar. Abrió el espejito y buscó en su interior. Enjuague bucal, cepillos de dientes, pastillas, geles, esmaltes, perfumes, todo pero menos aquel maldito frasquito. Salió nuevamente al pasillo y recorrió y hurgó cada habitación que se hallaba en ambos lados, pero no lo encontró, y se percató de que ya había recorrido cada recóndito lugar de la casa. Se quedó inmóvil sentado con las rodillas cruzadas y los ojos llorosos contra la pared que daba por finalizado el pasillo. La cabeza le estaba por estallar. Entonces sin querer tocó con su mano una aldaba que se adhería al piso. Incrédulo la tomó y la jaló, una pequeña portezuela se abrió. Entró receloso bajando unas escaleras. Hacía un frío bárbaro allí abajo y una extraña neblina blanca lo rodeaba. Llegó a una sala con raras láminas colgando de las paredes platinadas y mesas colmadas de libros cuyas portadas mostraban símbolos ininteligibles. Entonces, entre todos aquellos escritorios con artefactos sin sentido y más libros e informes, se topó con uno que estaba cubierto por un gran manto blanco, puesto claramente por alguien a propósito con el fin de ocultar algo. Con la mano temblorosa lo hizo a un lado y quedó boquiabierto. Lo había encontrado, sí, pero más que eso su sorpresa se hallaba en que no era solo el frasquito, sino que decenas de ellos estaban pulcramente apilados sobre repisas. Intrigado quedó separado sin poder moverse, algo se lo impedía, fue entonces cuando un temblor que subió por sus vértebras lo sacudió, un dolor punzante vino a su cabeza y perdió el control cayendo hacia adelante. Reaccionó a tiempo y se sujetó contra la repisa, todos los frascos tintinearon y uno cayó al suelo. El líquido rojo le manchó sus medias.
Maldijo con furia afrontando el dolor de cabeza, pero de nuevo sintió otra punzada, como un alfiler clavándose en su cerebro. Trastabilló y otra vez cayó hacia adelante, derribando sin querer una fila de frascos. «Ya basta», exclamó exhausto. Volvió a ponerse en pie como pudo y derribó todas las repisas con furia. Otra punzada, esta vez en la nuca. La vista se le nubló pero nuevamente se puso en pie y quebró los frasquitos restantes. Todo el suelo de aquel sótano brillaba en un charco de color carmín. «Isaac», retumbó la voz de su madre en el piso de arriba. El dolor de cabeza se acrecentaba, pero eso no era todo. De su boca había comenzado a salir espuma y su piel se estaba tornando dura, como y escamas. «Isaac», aullaba desesperada su madre desde arriba, abriendo con exasperación cada puerta de cada habitación, hasta que la portezuela del sótano se abrió y la silueta de ella se dibujó en el enorme charco tan rojo como la sangre. «Isaac», repitió con voz trémula. Sus ojos se dilataron de horror, no observaba a su hijo, miraba a aquella cosa con forma reptiloide acurrucada en un rincón, cuyos ojos amarillentos brillaban en la oscuridad. La portezuela se abrió otra vez detrás de la madre y alguien entró. «Te dije que el tratamiento no resultaría, querida», replicó la voz grave del doctor. «Thor». ¿Alguien recuerda un viejo juego de PC de la década de los 90 llamado Mr. Mix? Era principalmente un juego de mecanografía, en donde uno tenía que escribir las palabras en una caja para hacer que un chef, Mr. Mix, pusiera los ingredientes en un tazón. A diferencia de la mayoría de los juegos con esa temática, Mr. Mix era famoso por tener una tendencia de dificultad demencial. El juego tenía un requisito de palabras por minuto para cada nivel, algo tan bajo como 10 palabras por minuto en el nivel 1, o de 85 palabras por minuto en el nivel 3. Para el nivel 5, el requisito llegaba a más de 500, por lo que era simplemente imposible continuar al último nivel, el nivel 6. Una de las principales cosas que la gente recuerda sobre este juego es la música de fondo. La música en el nivel 1 era un patrón inquietante de gruñidos que iba haciéndose cada vez más fuerte conforme se avanzaba en el nivel, a menudo causando daños en los altavoces del ordenador, ya que estos no fueron diseñados para manejar tan altos volúmenes de sonido. El nivel 2 no tenía ninguna música, y el nivel 3 tenía lo que parecía ser una grabación de muy baja calidad de un secador de pelo en el fondo. Los otros dos niveles tenían un muy fuerte y agudo zumbido en todo momento que causó graves daños en el tímpano de los jugadores que lograron llegar tan lejos. Otro aspecto inquietante del juego fue el diseño del mismo Mr. Mix. Él era grande, de cara redonda, un hombre gordo con grandes ojos redondos y brillantes y manchas rojas en las mejillas. La mayoría de los niños que jugaron el juego informaron tener pesadillas vívidas de Mr. Mix hablándoles en voz baja, ronca y amenazándolos de no hablar sobre algo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo recordar exactamente lo que era. Un psicólogo que vio a muchos de estos niños reportó haber sido perturbado por el gran terror en los rostros de los niños mientras relataban los detalles desde las pesadillas. Muchos de los niños rompieron a llorar en el proceso, rogando por que sus padres los salvaran. Pero no se pudo encontrar una relación directa entre el juego y los casos de los niños, teniendo en cuenta que no todos estos sufrían los mismos efectos. Por razones obvias, el juego no se vendió muy bien. Se mantuvo relativamente oculto hasta hace unos años, cuando unos hackers se apoderaron de una ROM del juego y empezaron a buscar en él. Al hackear el software de memoria, lograron descifrar el código del juego para poder pasar por el imposible nivel 5. Lo que encontraron, sin embargo, fue extremadamente preocupante y causó que muchos de ellos abandonaran la expedición por completo. De acuerdo con los informes que estos hackers dejaron, el juego se comporta de manera extraña si el quinto nivel se pasa. El juego se bloquea y se cierra violentamente, escribiendo un montón de archivos en el directorio System32 del usuario hasta el punto en que la RAM se llena casi por completo. Estos archivos son imágenes de gente con rostros horriblemente deformados, que aparecen gritando de dolor y agonía, sus ojos aparecen sangrando por los conductos lacrimales y las capas externas de su piel están desgarrada en varias partes. Si el usuario intenta eliminar estos archivos, el ordenador se bloquea y la pantalla se torna azul, causando un daño permanente e irreparable en el disco duro. Los hackers descubrieron que esto fue causado por un único byte en la ROM del juego que está programado para desencadenar todo aquello cuando el nivel 5 fuese completado. Después de eliminar ese byte, fueron capaces de pasar al siguiente nivel, el último y completamente desconocido nivel 6.
Por desgracia, todos los hackers originales se negaron a discutir lo que vieron en el último nivel. Todos ellos se volvieron extremadamente paranoicos y solitarios, negándose a hablar de cualquier cosa relacionada con el juego, y mostraron síntomas de estrés postraumático. La mayoría de ellos dejaron de ser capaces de formar frases coherentes dentro de una semana. Y dentro de un mes, todos ellos desaparecieron. Hasta hoy, nadie sabe lo que había en ese juego, que les causó tanto daño psicológico. Tal vez sea mejor así. 2 años después de este incidente, un hombre fue arrestado luego de intentar secuestrar a una niña de 8 años en una tienda de comestibles. A través de análisis de ADN y huellas digitales, el hombre fue identificado como uno de los hackers originales que vieron el último nivel del juego. Llevaba un sombrero blanco de chef y tenía una mirada de inefable maldad y de locura en la cara. Cuando fue interrogado, el hombre se limitó a decirle una sola cosa. Yo soy Mr. Mix. Silencio. Yo. Escribo esto con la esperanza de buscar algún consuelo, una forma absurda de poder liberarme y sacar de mis entrañas algo que supone un peso demasiado fuerte en mi conciencia como para que pueda cargarlo solo. Además, también espero que pueda ayudar a alguien, a quien sea, aunque sea de forma minúscula, que haya tenido la misma desgracia que yo. Pero no puedo asegurar que esta situación se haya repetido más de una vez, o se pueda repetir. Mi experiencia comienza hace un mes, un ordinario viernes de junio. Como siempre, me había levantado un poco más temprano para poder arreglarme para ir al trabajo, y como siempre, hacía mi recorrido de forma rutinaria. Me vestía, desayunaba, me lavaba, me duchaba, recogía mis cosas y me marchaba. Fue en el camino a la cocina cuando tuve una sensación extraña. Un frío intenso que calaba en lo más profundo de mis huesos, un frío terrible que no parecía proceder de ninguna parte. No le di mayor importancia, supuse que alguna ventana se debió de quedar abierta por la noche, o bien que estaba cogiendo un resfriado o una gripe, así que continué con mi jornada. Después, todo transcurrió de forma normal. El sábado había organizado una cita para tomar café con unos compañeros del trabajo, y cuando me estaba encaminando hacia el armario de mi dormitorio para buscar una camisa, volví a sentir aquello. El mismo frío desolador, pero esta vez quizás más fuerte. Me alejé y decidí comprobar todas las ventanas de la planta baja de mi casa que daban hacia el patio o el jardín. Todas y cada una de ellas estaban celosamente cerradas, y era imposible que se hubiesen abierto por acción del viento. Estuve registrando todo el lugar, intentando buscar el origen de este fenómeno. Pero al darme cuenta de que llegaba tarde a mi plan, me marché sin investigar el asunto a fondo. Sin embargo, este suceso empezó a ocurrir diariamente, en una habitación distinta cada vez, por lo que hubo un momento en el que me fue imposible ignorarlo. Me quedé despierto una noche, sentado en mi salón, para intentar ver qué demonios sucedía, pero no hubo resultado. Esta cosa tan irritante se había trasladado a otro cuarto. No fue hasta 5 días después cuando me desperté, en pleno amanecer, por un ruido intenso. Agarré el móvil, que estaba en la cómoda al lado de mi cama, y alumbré por todo el suelo. Mi corazón dio un vuelco al descubrir que había una parte del suelo que no era afectada por la luz, no recorría su superficie. Me acerqué para mirar más de cerca, y pude descubrir al fin el horror. Era una sombra, de aspecto circular, en cuyos bordes giraban y serpenteaban una especie de tentáculos negros, de aspecto muy denso. Lo extraño era que la sombra no estaba siendo causada por ningún objeto, y más bien parecía ser una especie de agujero. Como una simple prueba, inducida más bien por el miedo que por la curiosidad, arrojé un bolígrafo a su interior. Ocurrió lo que me temía. El bolígrafo fue succionado y quedó en su interior. En lugar de levantarme de la cama de forma normal, me fui arrastrando hasta el borde y me dejé caer con suavidad al suelo. Intenté evitar cualquier clase de contacto posible con la cosa, a lo que yo había bautizado simplemente como el hoyo. Día a día, examinaba todos los rincones de mi casa, y encontraba al hoyo. Lo peor es que cada vez que lo veía, se hacía más y más grande. No llamé a la policía, ni a ningún familiar, ni a ningún amigo y a nadie. Estaba paralizado por el terror más absoluto por algo que creía que había alcanzado sus máximos niveles y fui un estúpido, ni siquiera podría haber imaginado lo que vendría después. De nuevo, volví a ser despertado otro amanecer. Pero esta vez, no fue un sonido el que me arrebató el sueño. Miré hacia abajo, y pude contemplar que el hoyo ya medía más de 2 metros.
Algo indescriptible, inenarrable, imperceptible me agarró de la pierna y tiró con la suficiente fuerza como para romper mi pantalón, e incluso hacerme una herida grande, que no paraba de sangrar. Grité de forma desgarradora, me senté lo más rápido que pude en la orilla de la cama, y entonces fue cuando lo vi. Cuando vi a lo que habitaba en su interior. El espectro tenía los brazos alargados y tan esqueléticos que sus huesos y tendones estaban casi al descubierto. Sus manos tenían 4 dedos retorcidos, deformes y puntiagudos. Su piel tenía un color repugnante, como si se le hubiese prendido fuego. Su cabeza era ahuevada, en forma de una especie de óvalo, pero lo que más llamaba la atención eran sus facciones. Sus ojos eran 2 redondeles completamente negros. Su boca, semejante a la de un pez y con algunos colmillos, se torcía en una sonrisa asquerosa que le desfiguraba por completo. Su torso estaba lleno de magulladuras y úlceras, y sus costillas estaban tan marcadas que parecían cuchillos. Volvió a tirar de mí y esta vez profirió un bramido ensordecedor, sobrenatural, que desde luego no pertenece a ninguna criatura existente conocida por el hombre. Me estaba intentando llevar con él hacia su mundo frío, pero yo conseguí zafarme. Caí al suelo y me arrastré lo más rápido que pude. Comprobé con horror cómo aquel ser comenzaba a salir de su guarida para darme caza. Pero era extraño, su cuerpo parecía alargarse continuamente, por lo que nunca terminaba de salir. Con un enorme dolor conseguí levantarme y corrí todo lo que pude, pero volví a caer justo antes de poder escapar del infierno en el que se había convertido mi casa. El hoyo se había extendido más allá de mi dormitorio, y ahora estaba fluyendo como un líquido horrendo por el pasillo. Y ahí estaba el espectro, que había conseguido sacar la mitad de su torso, y no paraba de chillar. Me puse de pie, abrí la puerta y conseguí llegar hasta mi coche. Puse el seguro en las puertas y lloré de puro horror y miedo, de no saber qué hacer, de no poder creer lo que estaba ocurriendo, de preguntarme qué clase de Dios cruel permitiría que me pasara algo así. Estoy viviendo en un motel desde entonces. No soy capaz de volver a lo que se ha convertido en el nuevo hogar de una criatura que está más allá de nuestra comprensión, viviendo en 2 mundos distintos. Ahora lo comprendo, el hoyo es la oscuridad que no desaparece cuando llega el sol, es un agujero a otro lado, a un lugar extraño alejado del tiempo y el espacio que escapa de la mente humana. Cada vez que despierto siento que va a volver, que está cada vez más cerca de atraparme, siento su gélido aliento sobre mi nuca, siento cómo me habla, y todo mi cuerpo tiembla al oír su cántico. Ven, déjame llevarte, ven, ven y... Hace pocos días compré una pistola. Lo siento mucho, pero no me queda más remedio, solo quiero dejar de sufrir, solo quiero dejar de oírlo, solo quiero estar en la oscuridad para siempre. Voy a hacer algo muy cobarde. Más a plena luz del día creepypasta en español creepypastas.com weblink. Muchas gracias de verdad. A todos ustedes que se habéis suscrito a mi canal, les agradezco mucho, no saben lo feliz que me siento, aunque digáis que son muy pocos, no es así para mí son bastantes, y digo, yo no lo hago por la cantidad de suscriptores ni nada de eso, yo lo hago para divertirme y al mismo tiempo divertirlos a todos ustedes muchas gracias. Y nos vemos, hasta otra.